Santo, nos acercamos a ti con temor y temblor, Señor, porque todavía hay pecado en nuestras vidas. Concédenos el don del arrepentimiento. Deseamos arrepentirnos y queremos orar y orar y orar hasta que tú nos asegures que nos hemos arrepentido, Señor. Queremos aprender del arrepentimiento de Isaías, de Moisés, del apóstol Pablo, de Pedro y de los profetas. Concédenos la gracia de la fe y del arrepentimiento. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Como les decía hace un momento, vamos a iniciar una serie muy interesante titulada La doctrina del arrepentimiento. La doctrina del arrepentimiento. Y esta noche vamos a hacer una introducción. Esta va a ser la primera parte de esta serie. Va a ser una introducción al tema. Y la vamos a hacer a manera de preguntas y respuestas. Yo voy a formular una pregunta y vamos a tratar de contestarla juntos bíblicamente, ¿sí? Entonces la primera pregunta que vamos a formular es la siguiente. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, la palabra arrepentimiento proviene de la palabra griega metanoia, y significa tener un cambio de opinión, un cambio de actitud, un cambio de forma de pensar. Arrepentimiento significa tener un giro total, un giro de 180 grados, de tal manera que dejemos nuestra vida pasada, dejemos el pecado, comencemos a odiar la maldad y el pecado y nos volvamos hacia Dios. En la Biblia, el arrepentimiento significa una profunda y total conversión a Dios. Una persona arrepentida es alguien que antes amaba el pecado, amaba la maldad y ahora detesta la maldad y el pecado y ama a Dios. Se ha convertido a Dios. Otra definición del arrepentimiento es volverse a Dios de manera radical. Estar dispuesto a dejarlo todo absolutamente para abrazar a Dios y amarlo con todo el corazón. Un día un hermano me platicó que él antes fumaba y tomaba muchísimo, estaba en el alcoholismo. Y cuando él se convirtió a Cristo en una predicación, él sintió esa fe genuina en Cristo, ese arrepentimiento, y de un día para otro, escúchenme bien, de un día para otro, dejó el cigarro y dejó el alcohol después de 20 y tantos años de ser borracho y estar a punto de destrozar a su familia. ¿Qué le pasó al hermano? ¿Es posible dejar el alcohol de un día para otro? Porque algunos dicen, no es posible, yo me voy a ir arrepintiendo de a poquito. Yo me voy a ir dejando el cigarro de a poquito porque es una adicción, necesito ir al doctor. Y yo quiero decirte algo, si hay arrepentimiento genuino en tu vida, sí es posible dejar el alcohol, cualquier vicio, cualquier pecado de un día para otro, porque esto es un regalo de Dios. Otra definición, el arrepentimiento es una experiencia donde se reconoce a Dios como lo más importante de la existencia de esa persona. Es una experiencia que tenemos con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, con Cristo mismo. Y después de esa experiencia, Dios comienza a ser lo más valioso, lo más precioso, lo más importante en mi vida. Ahora es Dios, porque tuve una experiencia aquí en mi alma con Cristo, con el Espíritu Santo de Dios. Eso es el arrepentimiento genuino. En el Antiguo Testamento, el arrepentimiento era un tema muy frecuente, muy frecuente. Si tú lees los libros de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, el Señor constantemente le está diciendo a la nación de Israel, arrepiéntanse, dejen de hacer lo malo, se están condenando, van en camino de maldición, vuélvanse a mí, conviértanse a mí, regresen a mí, vuelvan a mí, busquen mi rostro. Estas tres palabras que acabo de mencionar definen el arrepentimiento en el Antiguo Testamento: regresar a Dios, volver a Dios y buscar a Dios. El Señor constantemente los exhorta en muchos pasajes del Antiguo Testamento a que se arrepientan,
Vamos a ver algunos de estos textos. Vean, por ejemplo, Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 10 al versículo 20. Si tu Biblia tiene títulos, posiblemente arriba del versículo 10 haya un título que dice llamamiento al arrepentimiento verdadero. El Señor está llamando a Israel a que se arrepientan genuinamente. Vamos a leer este texto, Isaías 1:10 en adelante. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Aquí en realidad el Señor le está hablando a Israel, pero ya habían caído en tantos pecados de inmoralidad que el Señor les dice sodomitas, les dice habitantes de Gomorra a su propio pueblo de Israel. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación, la luna nueva y el día de reposo, el convocar asambleas. Ya no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. El Señor, hasta este versículo, está harto de que Israel se ponga una careta de religión y que Israel venga a ofrecer sacrificios. Vamos a guardar el Shabbat, vamos a guardar las lunas nuevas, levanten sus manos, vamos a exaltar al Señor. Pero por dentro estaban podridos, por dentro amaban el pecado y la maldad. Vean el versículo 14. Vuestras lunas nuevas, estas fiestas, y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Cuántos cristianos venimos a la iglesia, vamos al culto, vamos al congreso de jóvenes, vamos a escuchar al pastor fulano, vamos a la alabanza, pero de lunes a sábado vivimos como el anticristo? Y estamos metidos en diferentes tipos de pecados. Nos ponemos una careta nada más. Vamos al congreso, vamos al evento, saca las ofrendas, ofrendamos, levantamos las manos. Pero si por dentro hay pecado en nuestros corazones, todas estas cosas las aborrece el Señor. Mira lo que dice el versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, Señor, extiendo mis manos, dice la Biblia, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no los oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Cuando vengamos delante del Señor, Padre, escúchame, ayúdame, Señor, dame trabajo. No tengo trabajo, pero sí tengo un amante en mi corazón. ¿Tú crees que Dios va a escuchar mi oración? El Señor dice, estoy harto de tus oraciones, ya mejor cállate. Ya no ofrezcas oración, ya no multipliques alabanza delante de mí, porque tus manos están llenas de pecado. Y después en el versículo 16 al 20 el Señor tiene misericordia y le hace un llamado a la nación de Israel. Vamos a leerlo, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mí, mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. El Señor en su infinita misericordia, en vez de aniquilar a la nación de Israel y matarlos a todos por sus pecados, por lo cual Él hubiera sido justo, si los hubiera mandado matar a todos, Dios seguiría siendo justo, pero en vez de exterminar a la nación de Israel, les da una oportunidad para que se arrepientan. Lávense, límpiense, quiten el pecado de vuestras obras, dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer lo bueno. Y si ustedes se dan cuenta en el versículo 17, el Señor tiene en gran estima a las viudas, a los huérfanos y a los pobres. ¿Ya lo vieron? Aprendan a hacer lo bueno, busquen el juicio, restituyan al pobre o al agraviado, hagan justicia a los huérfanos, amparen a las viudas. En vez de que salgas al cine con tu amante, en vez de que vayas a tus pecados, en vez de que estés perdiendo tiempo viendo cochinadas y pornografía o viendo películas, ve y visita un orfanatorio de huérfanos. Aprende a hacer lo bueno. Eso te va a guiar al arrepentimiento. Haz una lista de las viudas de tu iglesia y en vez de estar fumando así viendo el fútbol los sábados, tira el cigarro, hazte 4 despensas y déjaselas a las viudas.
Trata de identificar quiénes son los más pobres de tu cuadra, de tu colonia o de tu iglesia. Y en vez de estar pensando en pecar o en angustiarte por el dinero, haz despensas y ve y ayuda a los pobres, te dice el Señor. ¿Quieres arrepentirte? Aquí están las instrucciones. Versículo número 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quieres y eres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. ¿Cuántos quieren arrepentirse? Yo quiero arrepentirme. Amén. Entonces, si tú quieres arrepentirte, aunque tus pecados sean negros, dice la Biblia que vendrán a ser como la nieve. El Señor es capaz de transformar todos nuestros pecados y nuestra maldad en algo precioso, si nosotros disponemos nuestro corazón al arrepentimiento. Vamos a ver otro pasaje que se encuentra en Nehemías capítulo 9 en el Antiguo Testamento. Estamos dando una base bíblica para la doctrina del arrepentimiento. Nehemías capítulo 9, ustedes recordarán que la nación de Israel había pecado, habían salido al exilio, habían sido conquistados y Jerusalén se encontraba destruida. Las murallas de Jerusalén estaban totalmente derribadas. Y en Nehemías capítulo 9, versículo del 1 al 3, el sacerdote Esdras comienza a pedirle perdón al Señor por los pecados de todo el pueblo. Entonces, es bíblico que nosotros pidamos perdón al Señor por los pecados de toda nuestra nación mexicana. Señor, perdona nuestra idolatría. Orábamos hace rato. Pastor, pero ¿por qué usted pide eso? ¿A poco usted es un idólatra? No, pues yo no soy un idólatra, yo adoro a Cristo, pero mi nación sí es idólatra. Y a mí me duele México y su idolatría y sus adulterios. ¿Es bíblico que yo pida perdón por México? Sí es bíblico. Vamos a leer Nehemías 9 para ver esta base bíblica. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. El ayuno y el cilicio y la tierra eran un símbolo del arrepentimiento. El cilicio era un chalequito que se ponían así apretadito, les producía cierta incomodidad para que ellos se acordaran que había pecado en sus corazones y que debían orar a Dios. La tierra simbolizaba como ese pecado, ¿verdad? Y entonces ellos comenzaban a ayunar. Versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, de sus antepasados. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. ¿Cuántas horas son la cuarta parte del día? 4 horas, ¿verdad? 6 horas, perdón. 6 horas. 6 horas leyeron la ley del Señor y la cuarta parte, otras 6 horas, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Entonces, si tú tienes una abuelita que es bruja, pídele perdón al Señor por tu abuelita. Señor, perdona a mis ascendientes, perdona a mi abuela, a mi madre, Señor, alcánzalas, que se puedan arrepentir. Yo te pido perdón por todos mis familiares, que tengas misericordia de ellos, Señor, y a mí hazme libre de toda atadura de brujería, de hechicería, de lo que ellas pudieran hacer, Señor, porque todos los que estamos en Cristo somos libres de cualquier maldición generacional. Las maldiciones generacionales son para los impíos, para los incrédulos. Ellos heredan todas las maldiciones generacionales. Y si una persona no se entrega a Cristo y sus bisabuelos fueron brujos y asesinos, esa persona puede convertirse en un brujo violento, asesino, o puede divorciarse porque no está en Cristo y va a heredar todas las maldiciones generacionales. Pero si tú estás en Cristo, tú no heredas maldiciones generacionales. El día que tú te conviertes, todas tus maldiciones quedan clavadas en la cruz del Calvario, quedan canceladas. Tú puedes pedir perdón por tu familia y que el Señor tenga misericordia de ellos, pero tú ya no tienes maldiciones generacionales. Hay hermanos cristianos que piensan, es que yo tengo maldiciones generacionales. ¿Ya estás en Cristo? Sí. Entonces, ¿estás maldito? ¿Cómo puedes estar en Cristo y estar maldito? Si tú estás en Cristo, eres descendencia de Jehová, eres bendito del Señor. Y todas esas maldiciones se rompieron, se quedaron en la cruz del Calvario. Tal vez tú recibas influencia de las maldiciones, ¿verdad?, en las cuales tú viviste en el pasado.
Tal vez si tus ancestros todos fumaban, tú tienes una tendencia a fumar, pero eso no es una maldición generacional, es una influencia que tú estás recibiendo de tu casa. Arrepiéntete de eso, pídele perdón al Señor por tus ancestros y deja el cochino cigarro, porque eso no le agrada al Señor. Amén. Entonces aquí vemos cómo durante 6 horas en el versículo 3 el pueblo de Israel leyeron la palabra del Señor, leyeron la Torá, el Antiguo Testamento, y durante otras 6 horas confesaron sus pecados en oración, por supuesto. Oraron al Señor, confesando sus pecados y adorando al Señor. ¿Cuántas horas invirtieron en arrepentirse ahí? 12, al menos 12 horas. Y más adelante vemos en el libro de Nehemías que leyeron la palabra varios días seguidos por muchas horas. Entonces, si tú piensas que el arrepentimiento es de 3 minutos, Señor, pues voy a leer aquí Juan 3:16, perdona mis pecados, amén. Ya me arrepentí. No te has arrepentido, hijo. El arrepentimiento es algo que te va a costar. Y si tú quieres sacar de tu vida cochinadas y pecados que hay en tu corazón, vas a tener que invertir tiempo. ¿Tiempo de qué? De lectura de la palabra. Ellos leyeron 6 horas. Y tiempo de confesión de tus pecados y de adoración. Ellos lo hicieron otras 6 horas. Si tú quieres seguir este modelo, enciérrate 2, 3 días de ayuno y de oración. Arráncate a las 6 de la mañana. Léete la Biblia 1 horita, oras otra hora. O léete la Biblia 2, 3 horas. Y oras y confiesas tus pecados otras 2, 3 horas. Y acabas a las 6 de la tarde. ¿Te gustaría o no? Y después, si ese día no ha habido ningún efecto, ay, pues hermanos, pues yo me siento igual de pecador. Aviéntate otro día de ayuno. Gracias, hermano. Y si sigues igual, ¿verdad? Y sientes que todavía hay pecado, aviéntate otro día de ayuno. Los grandes hombres de Dios fueron hombres que se iban a la soledad a buscar a Dios, a ayunar, a orar. Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí antes de recibir la ley. Elías estuvo 40 días en el desierto también. Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches en el desierto cuando fue tentado por el diablo. El apóstol Pablo, cuando se convirtió, estuvo 3 años en el desierto, 3 años antes de empezar su ministerio. ¿Qué hizo esos 3 años Pablo? ¿Qué estaba haciendo esos 3 años? Se estaba arrepintiendo. Busca a Dios, lee su palabra y ora. Es la mejor combinación. En tus devocionales yo te sugiero, léete media hora la Biblia, 3, 4 capítulos de la Biblia y luego ora otra media hora. La oración y la palabra, la oración y la palabra es lo que te va a llevar a arrepentirte de tus pecados. Amén. Bueno, en el Antiguo Testamento hay infinidad de pasajes que hablan del arrepentimiento. Vamos ahora al Nuevo Testamento para encontrar una base bíblica del arrepentimiento. Vamos a Mateo capítulo 3, por favor, en donde aparece el personaje maravilloso de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, ya se imaginarán ustedes lo que predicaba, ¿verdad? Él no predicaba el evangelio de la prosperidad. Él nunca predicó, Dios quiere que seas rico, Dios quiere que tengas una casa más grande, Dios quiere que nunca te enfermes. Estas son herejías, ¿verdad? ¿Qué predicó Juan el Bautista? Mateo 3, versículo 1 y 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, ¿qué decía? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué fue lo que predicaba el Bautista? Arrepiéntanse, 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 porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo está a punto de venir. Vean Lucas capítulo 3, otro pasaje. Lucas capítulo 3, versículo 7 en adelante. Es la predicación de Juan el Bautista también. ¿Qué dice en el versículo 7? Lucas 3, 7. Léanlo conmigo. Y le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, generación de víboras. Imagínense que así empezara el servicio aquí los domingos, que el pastor se parara, generación de víboras. Uy, pues ya la iglesia se hubiera vaciado, ¿verdad? Porque la gente quiere escuchar las cosas que le agradan. Pues así predicaba el Bautista, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de ustedes mismos,
tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. El hacha representa el juicio de Dios en el momento de tu muerte o cuando Cristo venga. Y hay un hacha que está puesta a tus pies. Ahí está el hacha. ¿Qué fruto estás dando? Si realmente hay fruto de arrepentimiento en tu vida, el Señor es compasivo, es misericordioso, te justifica a través de Jesucristo y te salvas. Pero si tú estás jugando con Dios y piensas que eres cristiano, pero sigues peque y peque, no valoras a Dios, no te interesa a Dios, un día esa hacha te va a cortar y vas a ser juzgado por Dios y tu alma será echada al fuego. Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo: Juan, entonces, ¿qué haremos? ¿Cómo le hacemos para arrepentirnos, Juan? Es lo que le están preguntando. ¿Qué hago para arrepentirme? Versículo 11. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dale al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Los publicanos eran cobradores de impuestos. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué hacemos? Y les dijo: no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, y conténtense con su salario. En otras palabras, ¿quieres arrepentirte? Deja el pecado. Deja de pecar. Deja de cobrar más impuestos de lo que es justo. Si tienes 2 túnicas, comparte con el que no tiene. Si tienes que comer, comparte con el que no tiene. Otra vez, ocúpate de las viudas, ocúpate de los pobres, ocúpate de los huérfanos. Ese es el primer paso para que tú comiences a arrepentirte en tu corazón. ¿Ustedes saben cuáles fueron las primeras palabras de Jesucristo cuando inició su ministerio público? ¿Qué fue lo primeritito que dijo Jesús en su primera predicación cuando se estaba estrenando como el Mesías en su ministerio público? ¿Qué les dijo? Los amo, todos van a ir al cielo. ¿Eso dijo? El Señor dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y durante todo su ministerio el Señor predicó: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Vean Lucas capítulo 13, por ejemplo. Lucas capítulo 13, versículo 1 al 3. Es un pasaje muy fuerte. Lucas 13, verso del 1 al 3. En este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Parece que Pilato había entrado al templo y habían unos judíos que estaban en el templo y Pilato los había asesinado a todos mientras ellos ofrecían sacrificio. Versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, son palabras de Jesús, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Ustedes creen que ellos eran más pecadores o menos pecadores por estar ofreciendo sacrificios y que sufrieron mucho, pobrecitos, los sacrificaron? ¿Ustedes creen que eran más santos que los otros? Jesús les dice: no, todos son pecadores y si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, hubo un accidente en Siloé, se cayó una torre, se murieron 18 personas y los mató. ¿Piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Les cayó la torre por sus pecados? Les cayó la torre, se murieron en el huracán, seguramente por su pecado, como si nosotros fuéramos bien santitos, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús en el versículo 5? Os digo, no, antes, si no se arrepienten, todos, a los que les cayó la torre y a los que no les cayó, van a perecer. ¿Ya vieron la importancia del arrepentimiento? Si no hay arrepentimiento genuino en nuestros corazones, nuestra alma va a perecer. Nuestra alma va a morir. Quiero enseñarte a continuación 2 herramientas que son dadas a los cristianos por gracia. Son 2 herramientas
que solamente Dios te puede dar. Ningún pastor, predicador te puede dar estas herramientas. Se llaman la fe y el arrepentimiento. Son las dos gracias o dos herramientas por gracia más importantes de toda tu vida cristiana. Tal vez tú no eres un gran teólogo, no has estudiado mucho la Biblia. Bueno, no te preocupes tanto si no tienes esa sabiduría bíblica, pero sí preocúpate por estas dos herramientas, por estas dos gracias. La fe y el arrepentimiento son las dos caras de una misma moneda. Tú no puedes tener fe genuina en Cristo, tú no puedes decir yo tengo fe en Cristo sin haberte arrepentido de tus pecados. Y tú no puedes decir yo ya me he arrepentido de mis pecados sin tener fe genuina en Jesucristo. Tal vez una persona diga yo creo en Cristo, yo tengo fe en Cristo, yo soy cristiano, pero no has dado frutos de arrepentimiento. Nunca fuiste a hacer una obra de misericordia, nunca dejaste tus vicios, nunca dejaste las groserías, sigues amando el pecado. Entonces esto es una contradicción. No es posible que tú me digas que tienes fe, pero que no tengas arrepentimiento. Si no tienes arrepentimiento, tu fe es falsa. Y por otra parte, tampoco puede haber una persona que diga yo ya me arrepentí de mis pecados, yo ya dejé de robar, soy una persona íntegra, le fui fiel a mi esposa, antes era un adúltero, pero ¿qué creen? Soy ateo. ¿Es posible esto? No es posible. No puede haber un arrepentimiento genuino si no hay fe en Jesucristo. Entonces, el arrepentimiento y la fe son dos alas con las cuales podemos volar al cielo. Tú no puedes volar con una sola ala. Me arrepiento. Y si no tienes fe, no puedes llegar al cielo. Tú no puedes decir, tengo fe. Pues no me arrepiento. No puedes llegar al cielo. Somos como aves y las aves necesitan dos alas para volar. Las dos alas que te llevan a Cristo y a la presencia de Dios, una se llama fe y otra se llama arrepentimiento. Las dos son gracias de Dios solamente. Así que hermanos, si tú vives tu fe sin arrepentimiento, no es genuina tu fe. Y si tú vives tu arrepentimiento sin fe, no es entonces genuino tu arrepentimiento. Toca a la persona a tu lado y pregúntale, ¿tú tienes fe arrepentida? ¿Tienes una fe con arrepentimiento o nada más tienes fe? Ahora, tú tienes solamente arrepentimiento, pero no tienes fe genuina, entonces el pajarito no va a poder volar, ¿verdad? Imposible. Amén. Y es importante que tú sepas que estas dos cosas provienen del Señor. Si tú no tienes un arrepentimiento genuino y tú identificas esta noche que no te has arrepentido, clama a Dios que te dé esa otra ala, que te conceda en su misericordia arrepentirte de tus pecados. Y si tú eres una persona, ¿verdad?, que eres íntegra, eres honesta, pero no crees en Jesucristo esta noche, tu fe está en alguna falsa religión, en alguna falsa filosofía, estás totalmente incompleto. Tu arrepentimiento es falso. Es solamente una mascarilla, ¿verdad?, una careta para no tener problemas con tu esposa. Por eso le eres fiel, nada más para no tener problemas. Pero tú no te has arrepentido. Has dejado el adulterio porque te conviene, no porque te duela. Es muy diferente. Muy bien, ¿ya van entendiendo lo que es el arrepentimiento? Vamos a contestar una segunda pregunta. Segunda pregunta esta noche. ¿Debe ser permanente el arrepentimiento? ¿O es solamente el día que nos convertimos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Debo seguirme arrepintiendo? ¿O nada más me arrepiento el día que escuché el evangelio? Ay, me arrepiento, me duele mi pecado. Y los demás días de mi cristianismo ya no es necesario arrepentirse. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será el arrepentimiento algo permanente o solamente de una vez? Bueno, la Biblia nos enseña claramente que el arrepentimiento debe ser permanente, constante. Si tú te arrepentiste el día de tu conversión, te vas a seguir arrepintiendo todos los días de tu vida, porque hay mucho pecado dentro de ti y dentro de mí. Si tú oraste el primer día de tu conversión, vas a seguir orando todos los días de tu vida. Si tú tuviste fe para ser salvo el día de tu conversión, vas a continuar teniendo fe todos los días. Entonces el arrepentimiento es algo que debe ser permanente, debe ocurrir
todos los días en la vida de los cristianos. Te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que oraste para arrepentirte? Y lloraste por tu pecado y te dolió tu maldad y la maldad de tu país y la maldad de tu familia y dejaste lágrimas ahí en la cama de dolor por el pecado. ¿Cuándo fue la última vez? Porque esto debería ser una experiencia constante. Deberíamos buscar arrepentimiento constante en el corazón. Uno de los profetas más grandes que conoció a Dios en el Antiguo Testamento fue el profeta Yeshayahu, Isaías. Isaías conocía del Señor, recibió revelación de Dios, el Espíritu Santo estaba sobre él y escribió el capítulo 1 que leímos hace rato, el capítulo 2, el 3, el 4, el capítulo 5. Él conocía del Señor, había revelación sobre su vida, él amaba a Dios, pero en el capítulo 6 algo le pasó. Y él descubrió que a pesar de que era tal vez el profeta más grande de Israel, que había conocido a Dios, que Dios le había revelado 5 capítulos de la Biblia, en el capítulo 6 cayó en cuenta de que era uno de los hombres más pecadores y más malvados de su generación. ¿Y saben qué tuvo que hacer el profeta Isaías en el capítulo 6? Tuvo que arrepentirse. Vean Isaías capítulo 6, un momentito. Isaías 6 del 1 al 5. Fíjense la visión que le da aquí el Señor al profeta Isaías. Dice Isaías 6: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Imagínense el grado de santidad que Isaías tenía que vivir para tener estas visiones, estas revelaciones. Era un hombre de Dios tremendo. Versículo 2: por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y a medida que Isaías escuchaba estos cánticos de los serafines que decían: Santo, 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 Isaías era más consciente de su pecado, pecado, pecado. Es como cuando llegaste a tu clase de cálculo diferencial y ya iban adelantados, tú te perdiste 10 clases y llegaste a la clase y estaban hablando de integrales triples. Y tú, a medida que el profesor describía las integrales, tú te sentías más culpable porque no sabías nada. Igual Isaías, a medida que los serafines cantaban: Santo, 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 Isaías decía dentro de sí: pecador, pecador, pecador. Miren el versículo número 4. Los quiciales de las puertas se estremecieron, pues claro, con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, que era la presencia de Dios. Y entonces dije: soy el gran profeta Isaías, merezco entrar a los cielos. ¿Eso dijo? Dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En otras palabras, me voy a caer muerto aquí. Soy un pecador. Digan conmigo: ay de mí, que soy muerto. Soy un hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Y conozco al Dios Santo, Santo, Santo. Cuando cantamos esos cantos preciosos: Santo, 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 nos debería dar un temor reverente y caer de rodillas delante del Señor. Él es santo y yo soy pecador. Señor, ten misericordia de mí. ¿Ya vieron cómo el arrepentimiento debe ser algo constante, permanente? Porque muchos de nosotros ya perdimos la conciencia de la santidad de Dios. Yo me arrepentí hace 15 años, le pedí perdón a Dios. Llevo 15 años sin pedirle perdón a Dios. Él es tan bueno que, pues, ya me salvó, hombre. Gloria a Dios, pásenme el tequila.
Esa persona no ha nacido de nuevo, no es consciente de la santidad de Dios, no le ha perdido perdón a Dios. Muchos piensan que con levantar la mano y pedirle perdón a Dios ya eres salvo. Quiero decirte que no. La evidencia más grande de que tú eres salvo es que todos los días le pides perdón a Dios. Jonathan Edwards fue uno de los grandes teólogos norteamericanos del siglo XIX y él escribió unas declaraciones. Él declaró como 100 o 120 declaraciones para ayudarse a él mismo a vivir en santidad. Y una de sus declaraciones dice lo siguiente: yo me propongo, dice Jonathan Edwards, que todas las noches antes de irme a dormir haré una meditación y oración delante de mi Dios para determinar qué pecados cometí ese día. Si le hablé mal a alguien, fui grosero, codicié dinero, codicié a una muchacha que no era mi esposa, dejé de leer la escritura, tuve oportunidad de hablarle a alguien de Cristo y no lo hice, tuve oportunidad de adoptar un bebé y no lo hice. Y todos los días en la noche me propongo firmemente arrepentirme delante de mi Dios, porque tal vez durante las horas de mi sueño Él me llame a cuentas a su presencia. ¡Wow! Me parece una declaración muy atinada. Así que, hermanos, muchos de ustedes están enfermos de estreñimiento. Están estreñidos. ¿Qué es lo que haces cuando estás estreñido? Tienes que tomarte todos los días una pequeña dosis de laxante. ¿Para qué? Para que limpie la tubería, ¿verdad? Quiero decirte que el arrepentimiento es el mejor laxante que tú debes de tomarte todos los días, porque el arrepentimiento es lo que limpia tu alma, así como los laxantes de la farmacia te limpian el intestino. Todos necesitamos arrepentirnos todos los días. Amén. Pues hasta aquí llegamos. La clase siguiente vamos a continuar con esta introducción contestando algunas otras preguntas. Vamos a contestar la pregunta: ¿cuesta trabajo arrepentirse? ¿Cuál es el día del arrepentimiento? ¿Cómo es que una persona se arrepiente? ¿Y por qué muchos, la mayoría, nunca se arrepienten? Vamos a contestar estas preguntas la clase que entra, no faltes. Estamos dando esta serie, la doctrina del arrepentimiento. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias porque esta noche nos has concedido hablar acerca del arrepentimiento, Señor, el cual es una doctrina principal en tu palabra, Señor. Es una gracia, es un regalo que tú nos concedes, Padre. Quita de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, toda dureza, toda maldad, Señor, que no nos permite ver nuestro propio pecado, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, que habita dentro de tus hijos, les llene, Señor, y quebrante sus vidas, Padre, para que podamos entregarte todo nuestro pecado y nuestra maldad. Esta noche yo te pregunto, ¿de qué pecado deberías arrepentirte? Si tú me contestas de ninguno, es una evidencia de que tu corazón está muy duro, de que piensas que has vivido perfectamente bien delante de Dios. Y yo quiero decirte que tú y yo somos pecadores aún, que aunque Cristo nos haya ya comprado con su sangre y ahora somos nuevas criaturas, también continuamos pecando. Y que si perdemos esa conciencia de pecado y tú tienes un orgullo tan grande de decir, yo no he pecado, yo no le he pedido perdón a Dios la semana pasada ni la antepasada, hace 3 meses que no le pido perdón a Dios de nada porque no identifico un pecado en mi vida. Ora conmigo y dile: Señor Jesús, que tu Espíritu Santo quebrante mi orgullo, mi soberbia tan grande que tengo, Señor, y mi corazón tan duro, Señor. Permíteme ver mis defectos, mis errores, mis pecados, Señor, para confesarlos, como los confesó Israel, que durante 6 horas leyeron tu palabra y durante 6 horas confesaron su maldad y te adoraron. Así yo, Señor, quiero también, Señor, arrepentirme y confesar mi maldad, Señor. Perdónanos, Padre, nuestro amor al dinero. Perdónanos nuestra falta de oración. Perdónanos, Señor, nuestros malos hábitos.
Perdona, Señor, que no le hemos hablado a muchos de Cristo. Perdónanos, Señor, que no hemos estudiado tu palabra. Perdona, Señor, nuestros pensamientos de adulterio, de fantasías sexuales. Perdona, Señor, la maldad y los pensamientos de robo, de crítica, de murmuración. Perdona el resentimiento, la falta de perdón que tenemos aquí adentro de nuestra carne, Señor. Déjanos ver, Señor, nuestra condición humana. Y como el profeta Isaías exclamamos delante de ti: ay de mí, soy un hombre, una mujer pecadora. Ten misericordia de mi vida, Señor. Límpiame de mis pecados, Señor, y purifícame con hisopo. Quita esta maldad, Señor, y esta perversión de mi vida. Concédeme el regalo de arrepentirme. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.